En esta práctica vamos a hacer el diseño de la base para hacer un metalófono, el proyecto del metalófono. Vamos a abrir LibreCAD. Vamos a empezar trazando un eje de simetría. Vamos al comando líneas. Vamos a hacer líneas entre dos puntos y vamos a especificar el punto con los datos. Vamos a empezar en el 0, 0 y vamos a ir, según nuestro dibujo, 360, 0. Bueno, y se nos ha creado nuestra línea base, que va a ser el eje de simetría. Vamos otra vez a nuestra línea inicial y vamos a crear la distancia de medio tubo. Vamos otra vez al inicio, decimos una línea entre dos puntos. El primer punto va a ser 0 menos 181 y el siguiente punto va a estar también en la X0 y en la Y en el 181. Eso es, nos ha creado la línea vertical que va a ser donde vamos a tener el primer tubo. Ahora vamos a crear paralelas a esta otra línea. Para ello cogemos la herramienta de crear paralelas. Paralelas con una distancia. Esta. Vamos a crear paralelas a esta a una distancia de 30 y vamos a crear pues 12, en este caso 12 líneas. Entonces las ponemos aquí directamente y tenemos ya marcadas nuestras líneas. A continuación vamos a hacer las líneas auxiliares donde irán apoyados los tubos. Para ello iremos desde un punto que está situado aquí a otro que está aquí, que lo vamos a dar también por coordenadas. Hacemos una línea entre dos puntos, cuyo primer punto está en la coordenada X, 0, y en la coordenada Y, según nuestro plano, es este de aquí, es este otro punto de aquí. 0, 101. Desde ese punto al 0, 101, que es este de aquí, a otro que está más o menos por aquí, que de X tiene 360 y de Y tiene, vamos a ver el plano, tiene 102 menos 45. O sea, 360 y de altura 57. Eso es. Aquí le tenemos. Podemos trazar el otro también, seleccionando el primer punto. Hemos dicho que era el 0, pero en este caso en negativo, menos 101, y el último punto son 360 y menos 57. Eso es, así tenemos esto marcado. Bien, vamos a trazar ahora unas paralelas a estos ejes para ver cómo será nuestro listón. Vamos a utilizar un listón de 25 milímetros, con lo cual el punto medio va a ser 13. Entonces trazamos una paralela a 13 milímetros. Vamos al menú de hacer paralelas a una distancia y cogemos una sola paralela a una distancia de 13 milímetros y marcamos este otro y este. Y a los lados de los dos ejes hemos dicho que vamos a dejar 15. Entonces marcamos paralela a 15 y una aquí y la otra aquí. Ya tenemos casi marcados los límites de nuestro trabajo. Vamos a terminar haciéndole la paralela de este listón
que va a estar a 25. 25. A este listón de aquí, la paralela son este y esta otra de aquí, esta. De tal manera que ya podemos dibujar nuestro bastidor. Bueno, para ello vamos a prolongar estas líneas. Vamos al menú de edición. Vamos a ajustar las líneas. Dice, hasta esta línea de aquí vamos a prolongar esta otra. Esta otra también. Y aquí abajo esta y esta. Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo seleccionando esta final. Y vamos a prolongar esta de aquí, esta otra y esta. De tal manera que ya tenemos todo el perímetro de nuestro proyecto. Para ahora dibujarlo bien, vamos a hacer una nueva capa. Hacemos una nueva capa donde vamos a llamarlo bastidor. Bastidor. Hasta ahora todo lo que habíamos hecho eran líneas auxiliares. Entonces esta vamos a hacerla en blanco y negro y la vamos a hacer con un ancho, bueno, un poquito más gordo, por ejemplo, a 0,35 en continuo. Y sobre este bastidor ya vamos a trazar las líneas directamente manualmente. Cogemos líneas entre dos puntos y para seleccionar los puntos vamos a marcar aquellos que son de cruce, los puntos donde se cruzan entidades. Entonces desde aquí hasta aquí tenemos una, otro por aquí, otro por aquí y así tengo marcado mi listón. Vamos a hacer otra nueva desde aquí hasta aquí, aquí y aquí. Tengo marcado el otro listón. Así con el resto de los listones, otro listón vamos a poner aquí, de aquí a aquí. Y también aquí. Bien. Bueno, si ahora ocultamos la otra pista, la otra capa, veremos que nos ha quedado las medidas de nuestro bastidor. Podemos dar a la vista previa de nuestra página, que incluso podemos cambiar la orientación de la página y, bueno, ponerlo a diferente escala si queremos para dibujarlo. Pero lo más importante es que tenemos ya dibujado nuestro bastidor y vamos a la vista previa y podemos establecer las cotas. Vamos a dibujar las cotas y lo dejamos. Vamos al menú cotas, que es este de aquí. Voy a coger la cota horizontal y voy a decir desde aquí hasta aquí. Y voy a sacar la cota de forma libre. Voy a quitar esto de aquí, por ejemplo, y la voy a sacar fuera, que esté libre, aquí mismo. Esa es la medida del extremo. Y ahora voy a tomar la cota entre estos dos puntos y estos otros. Voy a volver a dibujar el eje central y finalizamos. Una línea entre dos puntos. Entre dos puntos. Vemos otra vez el bastidor y decimos una línea desde aquí hasta aquí. No, los puntos de intersección, desde aquí hasta aquí. Pongo las cotas desde este punto en vertical a este otro, completando así las medidas del bastidor. Bueno, podemos también poner las cotas globales. Vamos a poner también, pues por ejemplo, desde aquí hasta este otro punto y lo sacamos fuera, esta otra cota. O mejor por dentro. Y lo mismo aquí, cogemos desde este punto de intersección, desde este hasta este otro,
y libremente la ponemos por aquí, por ejemplo. Ya sabemos las medidas de nuestro contrachapado y podemos completar también poniéndole las medidas de los listones, pero ya no es necesario. Vamos a ajustar los números de cota, pero aquí nos sale con decimales. Vamos a ajustarlo directamente poniendo en las preferencias del documento, seleccionamos las unidades de longitud, como estamos trabajando en milímetros, sin decimales. Y en los grados pues también lo ponemos en 0. Ok, de tal manera que nos salen ya una precisión de milímetros. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, un ancho de 3,90 y pues el alto en este caso son 232. Con estas medidas podemos dibujar nuestro contrachapado y tomar medidas de los listones. Podemos completar la medida de los listones poniéndole unas líneas perpendiculares, ortogonales, es decir, perpendicular a esta otra, por este punto y también por este otro punto. Bien, luego podemos prolongarla, esa línea, en el menú de edición, prolongar esta línea, esta es la al límite, y esta otra, pum, y hacer lo mismo en el otro sentido. Es decir, con esta línea límite, prolongar esta otra. En este caso vamos a prolongar también, vamos a prolongar las dos. Es decir, con esta línea límite, esta otra, así. De tal manera que podamos establecer los puntos correctamente. Bien. Eso es. Bueno, podemos completar ahora, podemos poner la cota. En este caso vamos al menú de cotas y cogemos la cota entre dos puntos. La cota desde este punto hasta este otro. Y ahora vamos a sacar la cota afuera. La sacamos aquí. Y tenemos aquí nuestra medida. Esta es la medida de nuestro listón. Vamos a hacer unos ajustes en el papel. Vamos a coger nuestro papel, preferencias del documento, A4, vamos a ponerlo en vista landscape y vamos a utilizar, para que nos quepa, vamos a cambiar la escala. Cogemos aquí la escala, elegimos 1:2 para que nos quepa en nuestro papel y ya estaría listo para poder imprimirlo. Aunque podemos mejorar un poco si cambiamos algunos tipos de líneas. Hacemos edit, cambiar los atributos y seleccionamos las líneas que queremos cambiar. Por ejemplo, esta de aquí, completando los listones. Finalizar la selección y vamos a cambiar el ancho. Vamos a ponerlo, pues, por ejemplo, a 0,7. A 0,7. Eso es. Y vamos a... No tenemos capa nueva. Ok. Con lo cual se nos ha puesto bastante más
grueso. También podemos marcarlas y llevarlas a una nueva capa que hayamos creado. En este caso hemos creado una que se llama grueso y no cambiamos nada. ¿De acuerdo? De tal manera que, por ejemplo, si ocultamos el bastidor, ahora tendríamos nuestro dibujo completo. O si no, podemos completar las líneas. Completamos ahora esta. Vamos a ponerlo un poquito mejor. Esa otra. Eso, para borrar ese poquito. Podemos hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en esta capa 0 vamos a quitar algunas líneas y las vamos a marcar algunas que no son necesarias. Y las vamos a cambiar de color. Estas las eliminamos, por ejemplo. Y estas otras son líneas auxiliares, las vamos a cambiar el color directamente eligiendo en la capa las propiedades y en vez de ponerlas, vamos a ponerlas verdes y un ancho muy finito. Por ejemplo, bueno, 0,13. Un verde más oscuro o si no, azul. Venga, azul, ok. También podemos decir el tipo de línea, en vez de que sea continua, vamos a hacerle que sea pues una línea de guiones, por ejemplo. Ok. De tal manera que así nos queda. Estas serían las líneas auxiliares. Tendríamos nuestro bastidor montado, perdón, esas son las medidas, nuestro grueso allí montado. Y el resto de las medidas, que también podemos incluso ponerle otro color. A esto de aquí, que vamos a ponerle pues un color magenta, por ejemplo. Pues si no cualquier otro, podemos elegir uno nuevo. Ahí, un color de este tipo. Un poco más oscuro. Ahí, ok. Y tenemos nuestro diseño listo para ser imprimido. No olvidemos salvar el proyecto. Salvamos como, recordar que la extensión es de XF y ya está. En este caso lo vamos a salvar en el home y vamos a poner bastidor metalófono .dxf. Lo guardamos. También podemos exportarlo imprimiendo a diferentes formatos como PDF. Algo que podemos hacer también es ajustar el tamaño de letra de las dimensiones, en este caso poniéndolo por ejemplo a 5 milímetros para que sean más grandes y se puedan leer mejor las cotas. Podemos completar también con el texto. En este caso vamos a ponerlo, no, vamos a hacer una altura de 10.